dar lectura a la cuenta. Ya, se ha recibido un oficio del subsecretario de Redes Asistenciales mediante el cual responde a uno de la comisión sobre personas contratadas para enfrentar las mayores necesidades sanitarias del COVID, que ha impuesto el COVID. Un oficio del director del Servicio de Salud Metropolitano Norte mediante el cual responde a uno de la comisión sobre denuncias contra el exdirector de salud de la ilustre Municipalidad de Santiago en cuanto a haber incurrido en conductas de acoso mientras ejerció aquel cargo. Y una solicitud de audiencia del gerente general de AB Chile por el proyecto sobre donación de alimentos. Eso es todo. Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta? Diputada Cariola. Sí, quisiera se pudiera dar lectura a la respuesta que se hizo por parte del director del Servicio de Salud Metropolitano Norte a la comisión, si es posible. Me parece que sería importante. Bueno, se la voy a leer. Ya, gracias. Porque es muy cortita. Con mayor razón. Dice, junto con saludar y en respuesta a su oficio del antecedente, me permito informar lo siguiente. 1. El Servicio de Salud Metropolitano Norte no cuenta con antecedentes formales sobre el asunto de la materia consultada, solo de oídas y de forma genérica he tenido algún grado de conocimiento. Segundo, en relación con las medidas adoptadas, carezco de facultades y competencia para indagar las supuestas conductas señaladas en el punto 1 en la que hubieran ocurrido en la Municipalidad de Santiago. Sin otro particular, se despide cordialmente Guillermo Hartwig, director Servicio de Salud Metropolitano Norte. Muy bien. ¿Diputada Cariola? Y presidente, sobre el punto. A ver, yo entiendo que nosotros hicimos llegar además un oficio solicitándole al director del Servicio de Salud Metropolitano Norte poder iniciar un sumario para investigar esta situación. A mí la verdad es que me parece un poquito impresentable que la respuesta sea que no tiene antecedentes. O sea, si no tiene antecedentes, me imagino que ante las denuncias que se han dado a conocer, el director del Servicio de Salud debiese haber iniciado un sumario, que fue además lo que le sugerimos desde la Comisión de Salud. Entonces yo quisiera poder acordar una respuesta para poder plantearle nuevamente la necesidad de llevar adelante un proceso sumario de investigación sobre esta situación en particular, que por lo demás ha traído no solo problemas con los funcionarios de la Dirección de Salud Metropolitano Norte, sino que también con la multigremial de los hospitales dependientes. Muy bien. Si le parece que lo acordemos. Me parece. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. ¿Algún más sobre la cuenta? Varios. ¿Algún varios? Diputada Cariola. Sí, presidente, discúlpeme que me tome la palabra no, de los varios. Pero mire, yo quisiera plantear un tema a la comisión que me parece relevante. Hubo un fallo de la Corte Suprema sobre las preexistencias, en que la Corte Suprema se pronunció sobre un recurso de protección que fue presentado en contra de la ISAPRE Cruz Blanca, que rechazó la afiliación de la académica Carolina Lagos, invocando como causa una enfermedad preexistente consistente en un tumor renal que había sido operado. Frente a este acto se presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y la Corte de Apelaciones rechazó la acción bajo el argumento de que la ISAPRE actuó conforme a la circular 160 de la Superintendencia de Salud, que faculta a las ISAPRES a negar la afiliación en base al riesgo de salud. La Corte Suprema, sin embargo, conociendo de la apelación, revocó por unanimidad el fallo de la primera instancia, estableciendo por primera vez que la ley no autoriza a las ISAPRES a rechazar a un afiliado en base a una preexistencia. Declara ilegal el acto por vulnerar la libre elección del sistema de salud. Quiero poner este fallo, presidente, en conocimiento de la Comisión de Salud, porque este ha sido un debate que nosotros hemos venido dando durante harto tiempo. Yo soy autora con varios parlamentarios de esta comisión de un proyecto de ley que precisamente establece explícitamente en la ley la necesidad de prohibir las preexistencias, ¿cierto?, como limitante para poder adquirir un plan de salud por parte de las en términos privados, digamos. Sin embargo, hasta ahora por lo menos no hay muchos antecedentes, y hoy día tenemos un fallo que está ratificado por la Corte Suprema de manera unánime,
en relación a que no, por una circular, como es la circular 160, como lo decía anteriormente, no se puede determinar la exclusión de un paciente, un usuario, una persona, de la posibilidad o la limitación de poder acceder a un plan de salud privado. Entonces, presidente, yo quisiera pedirle dos cosas. Si a usted le parece poder conocer en mayor detalle esta situación, esta determinación, yo pudiera pedirle al abogado, que por lo demás el abogado es un abogado que trabaja con nuestra bancada, que llevó adelante esta causa en la quinta región. Me gustaría que pudiese él exponer en la Comisión de Salud al menos unos minutos, no algo tan largo, pero para que pueda darnos mayores antecedentes sobre este caso, que creo que marca un precedente muy importante en torno a la jurisprudencia que se genera en torno a este tipo de situaciones. Y por otro lado, solicitar, presidente, que podamos hacer una planificación de aquellos proyectos de ley. Yo vengo pidiendo desde principios del año pasado, de hecho lo habíamos acordado en algún momento, la posibilidad de llevar adelante la tramitación de ese proyecto. Y me parece importante que en algún momento lo podamos poner en tabla, sobre todo en consideración de que la única prohibición que existe actualmente es una circular. Y eso es una circular de la superintendencia. Me parece que es importante resolverlo, porque podríamos resolver situaciones sanitarias de muchas personas que hoy día se encuentran complicadas por sus situaciones de salud y por no tener la cobertura y por esta limitación. Y por otro lado, presidente, quisiera preguntar si no está en la cuenta una carta que entiendo habrían hecho llegar desde la Secretaría de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores, solicitando a esta comisión poder poner en tabla el proyecto de ley que fue declarado admisible en la sala hace algunas semanas, del que tanto usted como quien habla y el resto de varios otros diputados de la Comisión de Salud, diputado Juan Luis Castro, Diego Ibáñez, en fin, somos autores, que establece un fuero laboral para los trabajadores y trabajadoras de la salud, además de un descanso compensatorio. Se están generando varios despidos muy injustificados, muchos de ellos en materia de salud, en personas que han estado en la primera línea del trabajo durante la pandemia, presidente, y a mí me preocupa profundamente que no abordemos a tiempo esta situación. Yo entiendo que hay urgencia, yo entiendo que los proyectos que la diputada Sandón nos propuso para tramitar, que en el fondo tienen que ver con lo que empezamos a ver ayer, que son importantes, pero también hay elementos de coyuntura que ameritan poner ciertas urgencias que claramente no las va a poner el Ejecutivo, pero que sin embargo como comisión podemos ser un mayor aporte en términos de que esto se tramite a la brevedad. Eso, presidente. Muy bien, diputada Cariola, ahí vamos a revisar si está en la cuenta. Debe estar, ¿no? Se me ocurre. El lunes se dio cuenta de eso. Ya. Ayer. Perfecto. No sé si ayer o el martes pasado, pero dimos cuenta. ¿Y se leyó? Sí, o sea, leí la cuenta, sí. Y además en el encabezado hablé sobre eso. Creo que ese es el tema, porque me suena que era un tema de fuero laboral de los personal de la salud y que lo enviaba los trabajadores. Hay que revisarlo. Me gustaría que lo pudiéramos, si lo encuentran, no sé, que al final de la sesión se pudiese leer la carta que nos hacen llegar para conocimiento a toda la comisión, presidente. Aquí muy está. bien. A ver, ahí me lo van a mandar, porque efectivamente es así, como les estoy diciendo. ¿Algún otro varios? El diputado Rosa me dice que no puede entrar, pues si le pueden colaborar el ingreso. Yo tengo un varios. Quisiera que... no tengo sala de espera, Rosa, así que tendrá que él llamar al soporte de informática. Perfecto. El UAP ex Posta Central en este momento está en una situación muy compleja, toda vez que hubo un altercado entre una funcionaria y un guardia. Y por instrucciones, al parecer, del señor director, actuó Carabinero contra la funcionaria, y tiene una situación que ha derivado en un paro o a lo menos en una movilización de adhesión de los trabajadores con la funcionaria que sufrió esta situación entre el jefe de los guardias de la ex Posta Central y ella, por un malentendido respecto a un vehículo que estaba en estacionamiento, al parecer,
no autorizado o autorizado, lo desconozco, a decir verdad. Quisiera pedir que solicitáramos al señor subsecretario de redes que nos enviara, nos oficiara, nos explicara en qué situación está en este momento la expuesta central y si hay problemas del clima laboral o movilización de trabajadores y las causas de lo que está ocurriendo allí, que al parecer ya se han prolongado por largo tiempo entre una mala relación entre la dirección y los trabajadores. ¿Sí, diputada Cariola? No se le escucha, no se escucha. Sí, presidente, ahí. Que tengo otro vario que había olvidado. Aquí tengo la carta, por si acaso, ¿eh? Si la quieren que la lea. Ya. ¿Qué va? ¿El varios, diputada Cariola? Sí, presidente. Lo que pasa, Perdón, último... entonces habría acuerdo para oficiar al señor subsecretario. Muy bien. Diputada Cariola. Sí, presidente, bueno, si ya tienen la carta, Ana María, sería bueno poder leerla en la comisión para ver si podemos tomar algún acuerdo en torno a eso. Y lo otro es un vario que tiene que ver con los oficios que nosotros hemos estado enviando al Ministerio de Salud. Yo quiero comentarle que el 1 de julio de este año yo envié un oficio a Enrique París, ministro de Salud, ¿cierto?, haciendo una solicitud, incluso un oficio que enviamos a través de la comisión. Yo acá también lo planteé, se envió en el fondo 2 veces, pero sigue sin respuesta. A mí me llama profundamente la atención la cantidad de tiempo que se está demorando el Ministerio en responder la información que le estamos solicitando, y lo que nosotros solicitamos en este oficio es establecer el número de prestaciones a pacientes oncológicos que han sido pospuestos a propósito de la pandemia, por región, por servicio de salud, la entrega de medicamentos que han sido pospuestos, los motivos por la ausencia de medicamentos dentro de la canasta GES que no están en la red pública para pacientes con cáncer dentro de GES, el número de cirugías por región no realizadas producto de la pandemia por COVID-19, las medidas adoptadas para garantizar el tratamiento a pacientes oncológicos por región y el número de pacientes oncológicos fallecidos a causa del COVID-19. Todos estos son elementos que son muy importantes de tener. Han sido una solicitud muy clara por parte de las organizaciones de pacientes oncológicos, y hasta ahora, presidente, a pesar de que fue enviado el 1 de julio, yo tengo acá la copia, de hecho se la voy a hacer llegar a Ana María, porque lo que quiero solicitar es que hagamos insistencia de este oficio a través de la Comisión de Salud, ya que es información que al menos a nosotros nos parece relevante en función de algunos antecedentes que los mismos pacientes nos están pidiendo. Con que me dé el número me basta. ¿Me puede dar el número si lo tiene ahí? Sí. Porque, oficio número 56828. 56828. Eso no es numeración nuestra. De la Comisión de Salud. No, pues este es el oficio que yo envié directamente. Ya no, pero ya, no sé. El de la comisión no lo tengo. Porque pero me gustaría que la comisión haga solicitud de este mismo oficio que yo estoy poniendo a disposición, que lo reiteremos para que se haga insistencia, ya que ya lo habíamos oficiado por comisión y además yo lo oficié directamente. Muy bien. Oye, diputada Cariola, el proyecto de ley de fuero laboral está en la Comisión de Trabajo, no en Salud, y es el boletín 13778-13. Entonces debiéramos solicitarlo, presidente, si le parece. Habría que ver para ahí la tramitación en la Comisión de Salud. O conversar con la Comisión de Trabajo, tal vez. Yo preferiría que lo tramitáramos en Salud, creo que es mucho más ad hoc la tramitación en esta comisión del proyecto. Hagamos la petición a la sala. Ya. Hagamos la petición. Muchas gracias. Hagamos la petición. Muy bien. Hacemos la petición. Ya, ¿tienen que acordarlo entonces? Sí, ¿existiría acuerdo para solicitarlo? Sí. Sí. Estamos. Muy bien. ¿Algún otro varios? Muy bien. Vamos entonces a pasar a la orden del día. Estoy buscando, ¿cierto?, a Ana María. Aquí está, perdón. Entonces, está continuar la discusión del proyecto de ley, segundo trámite, ¿cierto?,
que regula la distribución de alimentos aptos para su consumo humano, varios boletines refundidos, y hemos invitado para esta ocasión al director del Servicio de Impuestos Internos, el señor Fernando Barraza, a la presidenta de Supermercado Chile, señora Catalina Merz, y al presidente de la red de alimentos, señor Carlos Ingham. Entonces, ¿están los tres en el...? ¿Sí? Entonces, démosle el tiempo de presentación, primero a don Jaime González, que me está pidiendo la palabra, y después vamos viendo allí cuál es el orden que a lo mejor los invitados tienen. Pero en primer lugar, escuchemos al director del Servicio de Impuestos Internos, y después podemos escuchar a la señora Catalina Merz y a don Carlos Ingham. Don Jaime. Presidente, muchas gracias. Muy sencillo, sobre un asunto tratado en la cuenta. Sin duda que todos los oficios parlamentarios para nosotros son muy importantes. A la fecha hemos recibido 1.844 oficios parlamentarios, ya se han despachado 709 oficios parlamentarios y se encuentran para visto bueno otros 469 oficios parlamentarios. Estamos haciendo seguimiento incluso a los oficios parlamentarios que llegan directamente a la CEREMI y a los servicios de salud, y sin duda nos preocuparemos de responder a la brevedad el oficio que está pendiente a la honorable diputada. Presidente. Sí, Presidente, diputado Juan Luis Castro. Solo sugerirle a don Jaime González, al cual le tengo especial cariño, que no sé qué depende de él, pero ojalá que los oficios sean respondidos antes que termine el Supremo Gobierno. Muy bien, será sería lo ideal. Muchísimas gracias. Jaime hará grandes esfuerzos para ello. Muy bien. Entonces, dejemos al director de Impuestos Internos, señor Barraza. Lo que sucede es que participará en su reemplazo. ¿Quién participará? El subdirector. Ya, perfecto. El subdirector de servicios, Simón Ramírez Guerra. El señor Simón Ramírez. Lo acabo de ver. ¿Subdirector de qué? ¿De qué área? Subdirector de Servicios de Impuestos Internos. Él nos explicará, nos dirá de qué área es cuando se presente. Entonces, quiero decirle a nuestros invitados que la idea es ocupar unos 10 minutos más o menos en la presentación cada uno, para que tengamos tiempo para generar el diálogo, la conversación con el resto de la comisión. Entonces, para que ustedes puedan disponer de 10 minutos cada uno, y si menos también, para que podamos hacer las preguntas y todo lo demás. Entonces, dejamos al señor Simón Ramírez. Bien. Ahí está. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Vengo en representación del director, don Fernando Barraza, que por motivo de fuerza mayor tuvo que excusarse a esta audiencia. Precisando la consulta del diputado señor Macaya. Pero Villa, Departamento de Técnica Tributaria. Normativo. Sí, pero ahora crecí. Ahora ya no soy. Mire. Estoy de subdirector. Mire, ya. El cargo que tenía Juan Alberto Rojas. Así que. Perfecto. Ahí estoy. Perfecto. Señor presidente, nosotros enviamos una pequeña presentación, una PPT, no sé si estará. ¿Quieren compartir? La enviamos, no sé si la comparto. O... ¿La puede compartir usted? ¿Sí, ¿La envió al salón? Aquí me pillaron porque yo trabajo con Teams y no con Zoom, entonces para compartir. Está con Meet. Abajo, ¿usted está con Meet ahora? Está con Meet, sí. Está con Meet. No, está con Zoom. No, estoy con Zoom, Está con Zoom. Mire, abajo sale compartir pantalla, ¿verdad? Ahí está, ya, ok. Ya, entonces yo ahora le autorizo compartir y usted comparte. Ok, vale. Todavía no lo estamos viendo, la presentación. ¿Ahí se ve? No. A ver, voy a ver si acá lo tienen, para que lo compartan ellos. Silvia, ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está. Es que la compartimos nosotros, está Cristiano compartiéndolo. Ya. Yo dije que bien coordinado está todo. Ya. Muy bien. Ok. Si se puede avanzar la siguiente
lámina está en la presentación preliminar. El siguiente slide, por favor. El siguiente. Bueno, aquí una precisión. Nosotros estamos comentando un texto que nos fue remitido por correo electrónico, que entiendo es el texto aprobado en el Senado con fecha 4 de agosto. Respecto de ese texto que nosotros pudimos revisar, algunas consideraciones generales respecto de la geografía del proyecto que nos parece relevante considerar y que tienen consecuencias tributarias. Por de pronto, en las definiciones, cuando se definen entidades intermediarias o bancos de alimentos, se sugiere que se limite o se restrinja a instituciones sin fines de lucro, porque eso, atendido que esto también tiene consecuencias tributarias, y la idea es que estos productos se donen, se entreguen gratuitamente a estas entidades intermediarias. Nosotros estimamos que lo más conveniente es que tengan una naturaleza de instituciones sin fines de lucro, no con o sin fines de lucro, como estaría actualmente el texto. Respecto de la prohibición de destrucción o pérdida que está en el artículo 3º, aquí esto es relevante cómo se estructura este artículo respecto de lo que se disponga en el artículo 12, que se refiere al tratamiento específicamente tributario. ¿A qué me refiero? En el sentido de que, tal como está redactado el artículo 13, como un deber, ¿cierto?, desde el punto de vista tributario de los contribuyentes, de donar o entregar gratuitamente estos alimentos, en caso que no se verifique esta obligación, no se cumpla este deber, se gatilla la consecuencia tributaria establecida en el artículo 12, que veremos en un par de minutos más. Entonces, nos parece que tal como está estructurado el artículo 3º en cuanto a una provisión o un deber de entregar o donar, entregar gratuitamente o donar, armoniza con el artículo 12. Otro aspecto, pero también una duda que nos surge de la interacción entre el inciso primero y segundo, porque el inciso segundo se refiere, al parecer, específicamente a los alimentos que están próximos a vencer y establece un plazo mínimo de 6 días para la entrega. Por lo tanto, nosotros entendemos que el inciso primero es una regla genérica de donar o entregar gratuitamente los alimentos en cualquier otra circunstancia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, casos en los cuales los alimentos se encuentran mal rotulados, mal embalados o envasados, o con algún desperfecto que no diga relación con su próximo vencimiento. O sea, otras causales por las cuales deba entregarse estos alimentos. Entonces, yo más bien dejo planteada la duda si acaso ese es el entendimiento que también nosotros nos va a servir en su momento cuando tengamos que impartir, una vez que se apruebe y entre en vigor este proyecto de ley, las instrucciones pertinentes. Otro aspecto importante, también vinculado con el artículo 12, es cómo juega el artículo 4º respecto del 3º. Tal como está estructurado, nosotros entendemos que el artículo 4º establece una suerte de cumplimiento alternativo de lo dispuesto en el artículo 3º. Vale decir, mire, si usted no dona o entrega directamente los alimentos a instituciones intermediarias, ¿cierto? Usted puede, y esta es la duda, entendemos, tener el mismo tratamiento tributario del artículo 12 en la medida que usted, ¿cierto?, cumpla este mecanismo alternativo que es de las letras A o B, vale decir, entregarlos para compostaje o restituirlos, no me acuerdo la palabra específica. Entonces, habría que tener presente si acaso el incumplimiento de esta norma del artículo 4º también gatilla el tratamiento tributario del artículo 12 o no. Yo creo que eso también es relevante precisarlo. Hasta el momento, tal como está redactado el proyecto, solamente se vincula la obligación del artículo 3º
con el tratamiento tributario del artículo 12, pero el artículo 4, que establece una obligación alternativa, queda en el aire, por así decirlo, frente a la norma tributaria del artículo 12. También nos parece relevante, es muy importante, esta regla de trazabilidad, donde sería importante incorporar al Servicio de Impuestos Internos en la cadena de entidades que deben ser reportadas o informadas, en particular porque nosotros con esta información podemos a su turno ejercer nuestras propias facultades de fiscalización respecto del debido y correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Vale decir, como en definitiva, esto debiese poder deducirse como gasto, estas entregas gratuitas o donaciones de alimentos. Es relevante saber a quién se están entregando y si efectivamente terminan en la cadena a las personas a las cuales están destinadas estos alimentos. Como hay envuelto aquí una norma de gasto tributario, para nosotros es importante tener esta información y no para fines estadísticos, sino específicamente para ejercer facultades propias del servicio. Siguiente slide, por favor, si podrían avanzar. Respecto del artículo sexto, que establece algunas exclusiones, vale decir casos en los cuales entendemos no aplica esta prohibición del artículo tercero o cumplimiento alternativo del artículo cuarto, se establecen ciertos casos en los cuales no se aplican estas reglas, y tal como está el proyecto habla de pymes vinculadas con una ley específica, pero nosotros tributariamente tenemos un concepto un poquito distinto de pyme incorporado recientemente en virtud de la Ley de Modernización Tributaria, en la letra D del artículo 14, que básicamente establece otros parámetros, básicamente en función del capital efectivo al momento de iniciar actividades, que son 85.000 unidades de fomento, mantener un promedio anual de ingresos brutos que no excedan de 75.000 unidades de fomento. Básicamente esos son los dos parámetros más otros requisitos. Entonces, habría que ver si conversan estas dos reglas de PYME, estas definiciones específicas de PYME, con lo que la norma tributaria entiende para efecto del artículo 14 como PYME. Y finalmente, en lo estrictamente tributario, el artículo 12, que se denomina, aquí tenemos un comentario, beneficios tributarios, en rigor si uno lo lee con detención, es más bien, se establece como una sanción, ¿ya? En el evento que el contribuyente incumpla o infrinja este deber o prohibición establecido en el artículo tercero, en realidad al contribuyente no se le da un beneficio tributario, sino que se le sanciona con el impuesto, entendemos, con el impuesto multa del artículo 21 de la Ley de la Renta, ¿ya? Vale decir, con tributación del 40% sobre el valor de la especie destruida. Por lo tanto, más que un beneficio tributario, se estaría estructurando como una sanción. Entonces, sería más propio denominarle tratamiento tributario en lugar de beneficio tributario. Y en segundo lugar, como lo comenté delante, habría que analizar si acaso este tratamiento tributario se predica no solamente si se infringe el deber o prohibición establecida en el artículo tercero, sino también la obligación de cumplimiento alternativa establecida en el artículo cuarto del proyecto. Eso sería importante precisar o aclarar. ¿Se puede avanzar a la siguiente? Por favor. Bueno, como comentarios finales, la intervención nuestra es bien cortita, dado que más bien nosotros vemos la parte estrictamente tributaria, y es importante hacerlo presente. El Servicio de Impuestos Internos, en virtud de sus facultades legales, básicamente aplica e interpreta disposiciones tributarias. Por lo tanto, el servicio no fija, ni pretendería fijar o pronunciarse sobre políticas de salubridad pública o políticas alimentarias. Por lo tanto, a nosotros
nos parece correcto que se resuelva específicamente en el Congreso y en esta ley la situación específica de los alimentos. En eso valoramos mucho la iniciativa, más que desde el punto de vista tributario nosotros aparecer con instrucciones o comentarios de carácter tributario. Por otro lado, también valoramos que el proyecto define y precisa una serie de materias que son pertinentes al momento de establecer las consecuencias tributarias de esta ley. En particular, se establecen definiciones sobre alimentos, entidades beneficiarias, obligaciones que tienen desde el punto de vista tributario los contribuyentes, reglas sobre trazabilidad de los productos, ¿cierto? Y, por cierto, el tratamiento tributario en el artículo 12. Y finalmente, nos parece que con estas modificaciones y adecuaciones del proyecto tal como está presentado, se adecúa o se armoniza bastante bien con lo que ya se había esbozado en la ley de impuesto a la renta, sobre impuesto a la renta, después de las modificaciones de la ley de modernización tributaria, la ley 21.210, que recientemente entró en vigor, por lo menos en materia de impuesto a la renta. Eso es básicamente nuestra presentación. Por cierto, quedo atento a las consultas o dudas de... Muchas gracias, don Simón. Entonces retiramos la presentación y le vamos a dar la palabra a la señora presidenta de Supermercados Chile, la señora Catalina Merz, o bien la señora Javiera Escanela. No sé quién es la presentación, pero señora Catalina, muchas gracias por venir a la comisión. Le dejamos su tiempo allí, por favor. Muchas gracias, presidente, por la invitación y saludo a los honorables diputados presentes y los demás invitados. Quisiera hacer una presentación también. Entiendo que bastaría entonces que apriete el compartir pantalla, Ana María. ¿Sí? Vamos a... no, me parece que no es posible. Denme un segundo. Sí, no se preocupe si esto no es instantáneo. Así nos dice el momento de la cuenta, Ana María. Así me lo hizo saber el otro día el diputado Cristi, que yo soy más apurona. Y él me dijo, calma, calma. Disculpen que... Tranquila, no se preocupe. No. No, ahí apareció... Otra cosa. Sí, eso no es mío. No, no es suyo. Yo creo, No. yo creo que es de la Secretaría. Es Eso. suya. Sí, Sí. sí. Pero ahí ya se borró, pues. Ahí está. Sí, Sí. aquí estoy yo. Vamos a ver. Ahí bien. Lo logramos. Sí. Ya, muchas gracias nuevamente. Yo vengo a complementar lo dicho, ¿no es cierto?, por don Simón, y bueno, lo que van a decir muchas personas también, que son cada una expertas en su área. Nosotros como supermercados tenemos una visión bien particular y muy de terreno, y como saben, somos muy enfocados en, bueno, cómo esto se puede llevar a la práctica. Nosotros hemos participado en la discusión anteriormente y valoramos también cuestiones que ya se incorporaron en relación a la versión original, ¿cierto? Que se incorporaron los temas sobre la comercialización, los convenios, etcétera. Así que valoramos mucho lo que se ha avanzado y vamos a plantear algunas cuestiones adicionales. Un muy breve índice, les voy a contar un poco sobre nosotros, después lo que hemos hecho en sustentabilidad, después meternos más de lleno en cómo es la experiencia internacional sobre la prevención del desperdicio de alimentos, las iniciativas en Chile y los comentarios al proyecto de ley. Esto se los puedo compartir después, simplemente comentarles que en Chile hay más de 1.400 locales a lo largo de todo el país.
150.000 personas más o menos trabajan en esta industria que, como pueden haber visto durante la pandemia, la logística, la agilidad y el poder brindar un servicio de acuerdo a las necesidades de las personas está en su core, en su centro de cómo ha reaccionado y ha podido mantener la cadena de abastecimiento, manteniendo los estándares sanitarios tanto para las personas como para los trabajadores. Como gremio nosotros agrupamos a 11 empresas, varias de las grandes, pero también a muchas pequeñas, como la Fama o la Colchagüina, que está en Santa Cruz, Romanini, Único, etcétera, y por lo tanto tenemos la visión de los grandes comercializadores, pero también de empresas más pequeñas. Y nosotros lo que hacemos, bueno, es participar en este tipo de conversaciones regulatorias y nos enfocamos sobre todo en cuestiones que promuevan la productividad y sustentabilidad de la industria como un todo. En el tema de sustentabilidad hemos trabajado muy fuerte en este proyecto, también trabajamos en materia de bolsas plásticas, la ley de responsabilidad extendida del productor y plásticos de un solo uso, tenemos todos los materiales que hemos generado buscando experiencias internacionales tan disponibles en nuestra página web. Esto probablemente ustedes ya lo saben de sobra, el contexto general en el cual estamos todos empeñados en poder agilizar y promover la donación de alimentos y la prevención del desperdicio. Nosotros como supermercado estamos, ¿no es cierto?, en la penúltima cadena acá, no sé si pueden ver mi cursor, pero esto es un ecosistema bastante complejo y se dan situaciones de desperdicio, pérdida en distintas instancias de la cadena, desde que se producen los alimentos hasta que llegan, ¿cierto?, al consumidor final. Y nosotros efectivamente jugamos un rol muy importante en que en ese penúltimo paso, ¿cierto?, que es lo que es la distribución, podamos contribuir a que se reduzca. Una publicación bastante importante que estimó esto para el mundo. Lamentablemente no tenemos estudios para el caso chileno, pero sería muy relevante que pudiésemos avanzar también en Chile para poder identificar mejor dónde están nuestros principales desafíos. Y en términos de política pública, esta publicación plantea las distintas manijas que tendríamos como países para poder cumplir la meta de la ONU de reducir el desperdicio de alimentos de manera significativa, y dentro de ellas naturalmente están, por supuesto, las regulaciones, los subsidios y otras políticas que promuevan el reuso y también el reciclaje. Ahora, si uno resume la experiencia internacional, lo que uno concluye, que vamos a comentar un poquito a continuación, es que esto es una tarea bastante compleja y se requieren ecosistemas para la donación. Por una parte están los proveedores, comercializadores y otros donantes que requieren de procesos internos para seleccionar, almacenar y entregar a organizaciones receptoras, organizaciones intermedias como bancos de alimentos. Esto requiere, por ejemplo, en relación al comentario, ¿cierto?, de don Simón, todas las donaciones tienen una factura, es decir, hay información ya en el sistema, pero las empresas hacia adentro tienen que hacer una serie de gestiones para que sus sistemas informáticos puedan acoger esta actividad que para muchos ha sido nueva en los últimos años, y requieren personas que puedan seleccionar estos productos y también requieren espacios para poder dejarlos a la espera de que las personas los retiren. Después están las organizaciones intermediarias y también las receptoras finales, y en cada una de ellas se deben cumplir una serie de requisitos para mantener la inocuidad y calidad alimentaria. Tiene que ver con su capacidad de transporte, también de almacenamiento, logística, los sistemas de trazabilidad. Para algunos tipos de productos las cadenas de frío son clave, y en el caso de las organizaciones receptoras también la manipulación de estos alimentos. Estos son todas materias que los supermercados trabajan cotidianamente en términos de mantener la calidad alimentaria y la inocuidad, y son por lo tanto cuestiones que hay que asegurar ocurran una vez que estos productos pasan a manos de las personas que los reciben. Y por otra parte, el Estado y los organismos públicos tienen un rol en general de incentivar la donación, tal como lo mencionó don Simón. Hay programas de apoyo de ONGs e innovaciones sociales en distintos lugares del Estado, y normas y certificaciones para resguardar la inocuidad y seguridad alimentaria que provienen del Ministerio de Salud, Achipia, IODEPA y Minagri también se han estado involucrando más fuertemente ahora último en esta materia. Nosotros hicimos un repaso de las normas sobre donación de alimentos en este listado de países en los cuales encontramos legislación relativamente reciente o de la última década. Aquí simplemente mencionar los más importantes. La verdad es que en los países, Francia es la excepción en términos de la obligatoriedad de la donación de alimentos.
y en ese caso es en relación a los convenios, tal como nosotros habíamos comentado en la Comisión de Salud del Senado. Y cuando uno ve esta experiencia, en el fondo los países exitosos son aquellos donde existen organizaciones con amplia cobertura territorial y con capacidades estándares para cumplir los roles de intermediación y recepción. Como resultado tienen una menor proporción de alimentos desperdiciados y una mayor proporción de entrega de alimentos para consumo de personas necesitadas. Y como les decía, la mayoría de los países ha optado por establecer metas país, incentivar los acuerdos voluntarios, impulsar campañas de información y apoyar con recursos públicos a las organizaciones que cumplen con roles de recepción e intermediación. Después en la presentación vienen casos exitosos de Reino Unido. En la lámina siguiente tengo el caso exitoso de Italia, por ejemplo, que en 10 años ha multiplicado por 12 la donación de alimentos sobre la base de la generación de capacidades en estos ecosistemas, como yo les estaba comentando. Y en honor al tiempo estoy yendo un poquito rápido para poder comentar un poco más en concreto la operación. El otro camino, ¿no es cierto?, está Francia, que ha sido muy comentado, es el único país de la Unión Europea que ha aprobado una regulación en que se obliga a los supermercados a firmar convenios de entrega o donación de alimentos. Y esto, cuando uno lo observa, viene a culminar un proceso de por años en que fueron impulsando el desarrollo de este ecosistema y los acuerdos voluntarios, con lo cual se llegó, ¿no es cierto?, a la normativa actual. Ahora último, está recién salido del horno, la Unión Europea publicó recomendaciones para la prevención del desperdicio de alimentos en el retail, es decir, el comercio de alimentos, y principal son 7 u 8. Lo primero es establecer relaciones de confianza con los proveedores para mejorar, ¿cierto?, esta cadena logística para prevenir lo más posible el desperdicio de alimentos. También que sea prioridad la prevención y reducción del desperdicio de alimentos para las empresas, que haya capacitación a los colaboradores. Después informar a los consumidores respecto a las diferencias entre la rotulación de vida útil de los productos relativos a consumir preferentemente antes de fecha de vencimiento, algo que voy a comentar más adelante porque en nuestro país solamente tenemos la fecha de vencimiento, para que las personas tomen mejores decisiones y apoyemos entonces a que también se reduzca el desperdicio en el último eslabón de la cadena de consumo. También, cuando sea posible, que los propios supermercados puedan procesar y generar productos procesados con alimentos que estén cercanos a su vida útil. Hemos comentado con nuestros asociados en otros países. También, por ejemplo, se puede congelar la carne para donarla, cuestiones que hoy en día no se pueden por nuestra reglamentación. Ver todo lo que es el comportamiento de las personas para poder incentivar y comprender mejor cuáles son las ocasiones en las cuales se generan mayores desperdicios y tratar de fomentar hábitos que eliminen esos desperdicios. Sexto, monitorear, medir e informar sobre las cantidades de desperdicio de alimentos para identificar las causas y tomar medidas al respecto. Hay algunos proyectos, ¿no es cierto?, de la Universidad de Santiago, he visto, que han empezado a medir en algunos procesos productivos de algunos cultivos en particular, pero carecemos todavía de una visión país de cuál es la magnitud y en qué fases y naturaleza de los desperdicios que estamos teniendo. Y, por último, establecer un marco de acción costo efectivo para fomentar la reducción del desperdicio de alimentos en el retail en relación a los costos que genera el descarte y tratamiento de los alimentos. Este es el enfoque general que está promoviendo la Unión Europea y que nosotros compartimos como industria de supermercados. Nosotros, como gremio, hemos participado en la Comisión de Actualización del Reglamento Sanitario de Alimentos, por ejemplo, en que hemos impulsado y conversado diversas iniciativas que promueven la prevención del desperdicio de alimentos, tales como, por ejemplo, eliminar la obligación de rotular la fecha de vencimiento en fruta y verdura envasada, toda vez que son productos cuya descomposición resulta evidente y está en trámite de publicación. También participamos en el Comité Nacional para Evitar y Disminuir las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, que está liderado por ODEPA y que está fortaleciéndose ahora institucionalmente. También hemos levantado junto a Chipre otras normas que entraban en algunos procesos, son prácticas comunes en otros países, como el que acabo de comentar, de poder congelar carne que esté más cercana a su vida útil para poder donarla en buenas condiciones. Hemos levantado esta información comparada, está disponible una primera versión de este estudio, prontamente vamos a publicar la segunda versión, y la donación de alimentos es una realidad en diversas cadenas regionales que tienen prácticas a lo largo del país, y también varias empresas de tamaño importante trabajan, algunas con y otras sin Red de Alimentos, que va a poder precisar mucho más el trabajo y el tremendo esfuerzo que se ha hecho en ese sentido.
Entrando ya de lleno a los comentarios al proyecto de ley, nosotros a la luz de esta experiencia internacional, revisando todas las experiencias de los países que han sido exitosos en lograr disminuir los desperdicios de alimentos y los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional, nosotros vemos una complejidad en la prohibición de destruir alimentos que se encuentran en el artículo 3º, y después tengo una breve como diagrama que puede ilustrar un poco mejor, porque pensamos mucho en los casos especiales o específicos que, si bien no son la generalidad, se dan en nuestra realidad. Que, por ejemplo, uno pone a disposición una cierta cantidad de alimentos que requiere refrigeración, y la persona que lo iba a venir a retirar no lo vino a retirar, o se puede llevar una proporción menor que la que está ofertada, etcétera. O sea, hay muchas cuestiones que pueden llevar a una situación en que realmente la única opción sea eliminar esos productos. No es la norma, pero puede generar una situación muy compleja para la operación más en terreno de los alimentos. Por lo tanto, y además el objetivo de la norma es promover la donación, y creemos que debe estar puesto ahí el foco, y no cerrar esta última alternativa, que les va a quedar un poco más clara en la siguiente sección. También nosotros reiteramos que la obligación, dado el desarrollo que tiene el ecosistema de la donación en Chile, en que todavía no contamos con bancos de alimentos en todas las regiones, y que se está construyendo de manera acelerada, pero todavía faltan varios eslabones de la cadena, lo relevante es ir construyendo este ecosistema paulatinamente, y nos parece que el exigir los convenios de donación para poder facilitarlos sería el foco más relevante, y nos pondría a la par con Francia en términos de la obligatoriedad. En relación a la fecha de proximidad de vencimiento establecida en 6 días, también hay que pensar en que los distintos tipos de productos que comercializan los supermercados son realmente importantes, y hay situaciones en las cuales esta fijación de fechas puede ser bastante compleja. En la siguiente lámina elaboré de manera un poco sui generis esta lámina para tratar de transmitir visualmente cómo es esto en la operación práctica. Lo primero es que un supermercado maneja entre 10.000 y 30.000, se llama SKU, que es como la etiqueta única que se utiliza para los distintos productos y formatos. Es decir, hablamos de una gestión de información bastante importante, y existe entonces una identificación de un producto que no es apto para la comercialización, que, como yo les decía, requiere equipos humanos, sistemas informáticos, requiere este nivel de registro y almacenamiento. Es decir, hay un esfuerzo que para las empresas más pequeñas y para locales pequeños también es bastante relevante. Y ahí entonces lo que nosotros conversábamos en el gremio es que se dividen en 2 grandes grupos, ¿cierto? De acuerdo a las directrices que las distintas empresas tienen, que en términos de la gestión de la inocuidad, y también las alternativas tecnológicas que cada uno tiene, esos productos entonces van quedando clasificados ya sea como aptos para el consumo humano, y que podrían por lo tanto ser donados, pero también hay productos que ya no son aptos para el consumo humano. Por ejemplo, cuando se daña un embalaje y deja al descubierto parte del producto. Eso se entiende que ya no cumple con las condiciones de inocuidad, y por lo tanto pasa entonces a no ser apto para el consumo humano. Si seguimos en la cadena que es el foco de este proyecto de ley, que son los productos aptos para el consumo humano, estuvimos conversando, hay una enorme variedad de situaciones, algunas de las cuales no llegan a tener 6 días de vida útil en góndola. Vemos platos preparados, hay productos frescos como la fruta y verdura a granel, y hay dentro de estas categorías productos que están menos de 6 días en góndola, y por lo tanto el establecer un límite es bastante rígido y no se condice con esta gran variedad de situaciones. Es muy difícil categorizar para este fin de una manera generalmente válida. Aquí seguí con algunos otros ejemplos: perecibles refrigerados, un yogur puede estar ¿no es cierto?, puede tener una vida útil de 60 días, y cada empresa tiene sus protocolos en términos y según sus condiciones tecnológicas, en qué momento pasa a ser un producto que prefiere donarlo a mantenerlo en góndola. Incluso conversamos qué pasa con los productos a granel, quién es responsable del envasado. Hay un sinfín de situaciones. También puede haber, por ejemplo, insumos a granel. ¿Qué pasa si es que
un supermercado que hacía pan propio. Sucede que sobreestimó la cantidad de harina que necesitaba y le sobra como insumo la harina. Y por último están los productos de mayor duración, en que pasa a ser un poquito más fácil. Hay otros productos que no tienen fecha de vencimiento, ¿no es cierto?, la sal, etcétera. Estos son solamente algunos ejemplos para decir que si eventualmente el reglamento podría establecer algunas directrices, pensamos que el fijar los 6 días como el límite para que un producto apto para la venta, ¿no es cierto?, pase a ser apto para el consumo humano y para ser donado, no se condice con esta tremenda realidad muy, muy diversa, ¿no? Incluso entre los platos preparados, puse uno de los ejemplos, el ceviche. Puede que un plato preparado sea un ceviche, un plato muy complejo desde el punto de vista de la inocuidad, ¿cierto? Y ese producto no está 6 días en góndola. Ahora, posteriormente también se habla en el artículo 4 respecto de que en caso de que estos productos, solamente por caso fortuito o fuerza mayor, que son un poco los casos que yo comentaba, que no hubiese receptor, etcétera, podrían entonces ser utilizados para el consumo animal o para el compostaje. Pero aquí nuevamente la realidad de esta gran variedad de situaciones nos ilustra de que hay cuestiones como el chocolate, que no son aptos para estas dos alternativas. Por lo tanto, vemos que quería con esto reflejar de que hay situaciones más bien puntuales y de productos con características bien particulares, pero que hacen que el descarte es una opción que es muy, muy difícil de prohibir por la realidad de la gestión de estos alimentos. Además, existen requisitos en el reglamento de alimentos para animales, que de hecho en el artículo 6 prohíbe productos vencidos. Entonces yo cuando me voy hacia atrás y digo ya, este producto por algún error, ¿no es cierto?, en la logística se nos venció y está recién vencido, ese producto tampoco lo puedo utilizar para consumo animal ni para por lo menos no lo puedo usar para consumo animal. Entonces, más bien lo que quisiéramos plantear más que todas las soluciones es invitar a hablar también, quizás la comisión tuviese bien para conversar con el Servicio Agrícola y Ganadero, etcétera, porque hay requisitos específicos que no hacen fácil y que limitan qué tipos de productos pueden efectivamente tener las opciones de utilizarse para consumo animal o para compostaje. Y de nuevo, lo de la fecha puede que rigidice mucho más allá de lo necesario, dado que las empresas tienen, cada empresa y los locales, ¿cierto?, la diversidad de empresas, tienen diversas capacidades tecnológicas que influyen, por lo tanto, en su tratamiento de la inocuidad y también en sus normativas de retiro interna. En relación a las responsabilidades de cada parte que están enunciadas en los artículos 2, 3, 5 y 7, esto es algo que nosotros planteamos en la Comisión de Salud del Senado y nos alegramos mucho que se haya recogido de manera bien relevante. De todas maneras, pensamos que se podría avanzar un poco más. En ese sentido nos parece especialmente importante y se propone incluir mención no solamente a la certificación, sino que a un sistema nacional público de certificación en términos de que el reglamento de esta ley lo normaría. Porque pensamos que este debe asegurar condiciones de transporte y almacenamiento, sobre todo en los casos de cadena frío y de manipulación, más allá de los requisitos actuales del Servicio de Impuestos Internos para ser una entidad que puede recibir donaciones. En el artículo 3 se obliga a la firma de convenios entre donante, intermediario y receptor final, ¿no es cierto?, que es una propuesta que nosotros hicimos en la Comisión de Salud del Senado. Esto es muy relevante para asegurar la inocuidad de los alimentos y su posterior manipulación y entrega al beneficiario final, por lo tanto nos parece una muy buena incorporación, pero a su vez solamente una precisión también, que el artículo 3 establece que quienes los donen o entreguen serán en todo caso responsables por la condición de los alimentos entregados, así como por su inequidad. Nos gustaría ahí agregar como precisión al momento de su entrega el intermediario receptor final, porque efectivamente como supermercado no podemos controlar lo que ocurre posteriormente a la entrega.
Y lo que nos preocupa un poco, ¿cierto?, o que tiene cierta incoherencia con el foco en la inocuidad, es que en el artículo 5 permite que si por caso fortuito o fuerza mayor las entidades con convenio no retiran, permite a cualquier persona jurídica sin fines de lucro solicitar su entrega. Pensamos que esto no es del todo coherente con el foco anterior que se ha tenido para mantener la inocuidad de los alimentos, porque en la práctica, primero, los receptores no va a haber mucho incentivo, motivo para incurrir en el esfuerzo de certificarse, y por otra parte, estos casos, como hemos visto, serán excepcionales y los alimentos podrán ser usados para alimento animal o compost en la gran mayoría de los casos, salvo las excepciones que yo les había comentado. Por lo tanto, nuestra propuesta sería más bien mantenernos fiel a que son entidades que tienen que tener una certificación por parte del Estado que tienen la capacidad de mantener la inocuidad de estos alimentos. En el artículo 7 se establece una prioridad de alimentos saludables y en relación a las responsabilidades de cada parte, nosotros comprendemos naturalmente el espíritu de la norma, pero se sugiere precisar que la responsabilidad es del intermediario o el receptor final, ya que el supermercado no tiene la capacidad de controlar lo que ocurre una vez que se entrega. En cuanto a la trazabilidad del artículo 5, como lo comentó, ¿no es cierto?, don Simón, del Servicio de Impuestos Internos, claro, nosotros vemos más bien que para fines estadísticos la información estaba en el Servicio de Impuestos Internos porque para cada donación se hace con una guía de despacho actualmente, por lo tanto ahí quizás habría que afinar bien cómo esa información se almacena o se puede gestionar. Pero también hay una segunda arista en el artículo 5 que tiene más bien que ver con cómo los receptores pueden acceder a esta información, sobre todo los sin convenio. Y ahí más bien lo que nos gustaría proponer es que ya que hay una gran cantidad de locales a lo largo del país y para que no hayan distintos formatos, me imagino una entidad receptora final que no tienen siempre todos los recursos administrativos para estar, ¿no es cierto?, navegando distintas páginas, que hubiese un registro nacional, una plataforma única pública para facilitar la consulta a los intermediarios receptores finales en un solo lugar y en un solo formato, y esto vinculado, por supuesto, a este Sistema Nacional de Certificación de Receptores, es decir, que una persona certificada pueda acceder a toda esta información, naturalmente con los resguardos que se requieran. Nosotros, bueno, dado el foco que tenemos y la importancia que para nosotros tiene lo de los receptores certificados, nosotros proponemos que los supermercados se eximen de la obligación si es que en su territorio en particular, porque hay muchos territorios en donde no hay receptores certificados, no esté la obligación de donación de alimentos, ya que no podemos asegurar la inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena hasta que llegue al beneficiario final, y ahí tenemos algunas propuestas concretas en términos de que pueda haber una solicitud al Seremi de Salud correspondiente, etcétera. También tenemos cierta inquietud respecto de los tamaños de local. Como ustedes se pueden imaginar, en los locales se requiere no solamente una persona, el sistema, sino que también espacios para poder dejar estos productos mientras son retirados por las personas intermediarias o receptores finales. Y de hecho Francia establece un tamaño mínimo de local sobre el cual es necesario contar legalmente con estos convenios, lo establece en 400 metros cuadrados. Proponemos que esto se pudiese considerar y revisar y quizás ver cuál es la realidad chilena, pero efectivamente para cadenas más pequeñas, regionales y que tienen locales más pequeños, que aún no siendo pymes, porque hay que recordarse que la comercialización es una actividad que si bien es de márgenes estrechos, es de mucho volumen, por lo tanto muchas cadenas, aún siendo pequeñas, no son pymes. Pero pueden ser dificultades importantes para las empresas más pequeñas que cuentan con locales de menor tamaño y que van a ver, por lo tanto, una mayor proporción de sus recursos involucrados en cumplir una normativa en relación a la donación de los alimentos. Y por último, respecto de los plazos en las disposiciones transitorias, nosotros proponemos una puesta en marcha paulatina, que podamos ver, por ejemplo, según tamaños de locales o ubicaciones que cuenten con los ecosistemas de donantes y receptores requeridos. Por ejemplo, partir por los principales centros urbanos, ¿no es cierto? Red de alimentos que presenta a continuación está en varios centros urbanos, pero no está a lo largo de todo el país. Y igualmente es indispensable contar con el reglamento para establecer las responsabilidades de cada
parte, ¿no? Partir y construir el sistema de información unificado. Creemos que podemos aprender mucho de una puesta en marcha paulatina, quizás los locales más grandes, ir, por lo tanto, tomando esas decisiones también con mejor información, estimaciones que se puedan hacer respecto de dónde están ocurriendo, quizás hay distintos tipos de desperdicios, dada la naturaleza del territorio chileno, que se están dando en distintas partes y podamos ir perfeccionando el sistema con un aprendizaje local más fuerte. Aquí como anexo simplemente tengo las condiciones que exige el Servicio de Impuestos Internos para receptores de donaciones, lo pueden ver después con calma, que es más bien, son antecedentes, ¿no es cierto?, más bien tributarios, pero no respecto de la capacidad que tienen los receptores de efectivamente transportar, almacenar y eventualmente manipular alimentos que, de una manera que mantengan la inocuidad de los productos. Eso, presidente, es la presentación que tenía preparada y que agradezco nuevamente la disposición a escuchar nuestra visión, que es muy de terreno, de la operación. Las personas que trabajan en este comité por parte de las empresas se imaginan al tiro las situaciones complejas, como el caso del chocolate que yo les acabo de comentar, que todos sabemos no es un alimento apto para consumo animal. Así que quedo disponible para muchas gracias, señora Catalina. Gracias. Le pido si puede retirar la presentación. Gracias. Entonces, ahora quiero decirles que son las 18:13 y la sesión termina a las 18:30. Así que, don Carlos Ingham, ahí cierto, el presidente de la red de alimentos, ¿no? Entonces, le dejo ahí parte de la presentación, tiempo a don Carlos. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros queremos hacer dos cosas hoy día. Uno es mostrarles muy rápidamente lo que hacemos. El concepto del no desperdicio de alimentos no es nuevo en Chile, lo partimos hace 17 años, requirió muchos cambios normativos que voy a explicar rápidamente, pero lo primero que quiero hacer es darles un marco de qué es lo que ya se hace en Chile, independientemente de esta ley que yo encuentro que es muy constructiva, porque lo que va a hacer es, de alguna manera, incentivar aún más que se eviten los desperdicios de alimentos y también de artículos de primera necesidad. Le he pedido a María Eugenia Torres, que es la gerenta general de la red, que comparta, pero yo voy a ir al tiro. Vamos. Gena. Próxima página. Ahí. Voy a dar 2 o 3 números rápidos nomás. 1/3 de los alimentos en el mundo se desperdician, ya lo mostró señorita Merz respecto de en qué etapa se va perdiendo. En Latinoamérica, segundo bloque a la izquierda, son 220 millones de toneladas de alimentos, son 150.000 millones de dólares al año. Si vamos a la derecha, abajo de todo dice en Chile, en 2017, 3.500.000 personas vivían en pobreza multinacional. No se los voy a explicar a ustedes, pero 70% de Chile vive con 3.300 pesos por día sin subsidios y 20% de Chile vive con 1.500 pesos por día. Por lo tanto, esta discusión de si Chile tiene obesidad o no, lo que Chile sí tiene, como lamentablemente muchos países, es malnutrición. Sigamos. Por favor, una más. La red de alimentos es el primer banco de alimentos en Chile. Partimos con el proyecto en el 2003. Logramos una modificación a la normativa tributaria que permitió que las empresas fueran neutras frente a destruir alimentos o entregarlos a entidades sin fines de lucro. Lo que nosotros básicamente es juntamos a todas estas empresas que tienen los alimentos y los juntamos con las organizaciones sociales. Sigamos. Solo para poner un poco de números, si empezamos arriba de todo a la derecha, desde que abrimos nuestra bodega, nuestra primer bodega en el 2010, hemos rescatado 40 millones de kilos. Solamente en los últimos 12 meses, casi 8 millones de kilos. Además, gracias a una modificación que el Servicio de Impuestos Internos hizo en el 2018, ahora a los alimentos se les puede dar también, a los artículos de primera necesidad también se les puede dar el mismo
tratamiento, es decir, que se pueden entregar sin que se aplique el impuesto al gasto rechazado. Ya hemos entregado 2.7 millones de pañales y 1.6 millones de artículos de higiene personal, aseo y otros productos. Hoy estos números son a agosto, les voy a dar los números a septiembre. Estas 398 organizaciones sociales que atienden 1.204 centros entre Arica y Magallanes, no solo en los centros urbanos. Este número ya es 410 fundaciones y hemos pasado ya los 1.200 centros de atención porque, como ustedes saben, hay muchas fundaciones y organizaciones sociales que tienen más de un centro de atención. Les voy a mostrar luego, pero esto a su vez ahorró 92.000 toneladas de CO2 desde el 2010 a la fecha, calculado por la Universidad Católica. Esto respecto a la trazabilidad, cada empresa de las 245 empresas que ya son parte de la red, todos los meses reciben un informe de trazabilidad de sus productos, a dónde fueron a parar, y además cuántas toneladas de CO2 se ahorraron por esa entrega de alimentos y productos calculado por la Católica. Entonces, solo para darles una idea, cuando partimos en el 2010, 25 fundaciones, hoy, recuerden esto, estos son números a agosto, son 398. Esto es muy importante ver, nos han preguntado mucho, ¿y qué pasó en la pandemia? Bueno, piensen ustedes que a fin de año pasado atendíamos a 294 organizaciones sociales con 923 centros, y ya en septiembre estamos en 410 fundaciones con alrededor de 1.250 centros. Por lo tanto, hoy la red atiende regularmente, todos los meses, a 270.000 personas. ¿Ok? Ya. Aquí pueden ver los rangos etarios. Esto es muy importante porque obviamente los productos son distintos dependiendo de los rangos de edad, y como pueden ver estamos representados en todos los sectores de la población. Arriba a la izquierda, esto es muy importante, nuestro objetivo siempre fue llegar no solo a las organizaciones sociales más conocidas, sino también poder llegar abajo de todo, donde no llega nadie. Y ahí pueden ver los porcentajes, o sea, la mitad de los beneficiarios son organizaciones sociales de menos de 100 beneficiarios, la mitad de las organizaciones sociales. Esto es muy importante porque cuando el producto tiene, nosotros entregamos, y ahora les voy a mostrar las estadísticas, productos de hasta 2 días. Cuando nos llegan 3 camiones grandes de yogur y le quedan 2 días, nosotros no podemos ir a los chiquitos. ¿Por qué? Porque no alcanza el tiempo, no solamente para entregar, sino para que lo consuman. Porque nosotros controlamos, el año pasado con más de 2.000 visitas físicas en terreno, que el producto se consuma antes de la fecha de vencimiento. Pero cuando son volúmenes muy grandes, tenemos que entregar eso a las organizaciones más grandes que tienen mayor cantidad de capacidad de consumo. En el gráfico de la derecha, en la tortita de la derecha, pueden ver ahí los distintos segmentos de las organizaciones sociales, desde ollas comunes, albergues, comedores sociales, centros de intervención ambulatoria, bastante representado todo el sector. Vamos, Kena, por favor. Respecto a la presencia nuestra, nosotros hace ya 2 años preparamos un trabajo con 3 geógrafos que contratamos de la Católica full time a costo nuestro. Nosotros al fin y al cabo somos una organización sin fines de lucro también, y nosotros ya estamos entregando a todo lo que ustedes ven en verde. Esos ya son beneficiarios que reciben productos. Vamos desde Arica a Magallanes, y ahí tienen la cantidad de personas y la cantidad de fundaciones y organizaciones sociales en cada región. Por supuesto, si tuviéramos el tiempo podríamos abrir cada región en cada comuna de la región. Y además tenemos identificados más de 1 millón de personas más a través de todo Chile para incorporar a este sistema que ya lleva 10 años de funcionamiento. En este momento, por ejemplo, estamos atendiendo 100 ollas comunes que surgieron ahora a raíz de la pandemia, por lo tanto, obviamente se podrán imaginar que la demanda de alimentos ha crecido exponencialmente en Chile.
a esto me refería antes. Esto es el ahorro de toneladas de CO2 con los productos que recibimos, con la comida que recibimos, y como dije, hay 250 empresas que ya están haciendo esto hace 10 años. O sea, lo que creo que esta ley va a darle es un marco legal más sólido a lo que se viene haciendo ya hace 10 años y por lo tanto, bienvenido sea. Próxima. ¿A qué lo podemos pasar? Nosotros le hicimos llegar a todos ustedes esta presentación antes de esta reunión, pero acá muy rápidamente se divide el tipo de productos que recibimos, una antes, por favor, y también muestra lo que recibimos en términos de protección femenina, protección bucal, jabón, etcétera, etcétera, que no es materia de esta ley, pero lo que le quiero decir es el sistema de entrega de productos de primera necesidad ya funciona hace unos cuantos años, no solamente el de alimentos. Siguiente. Este es un punto bien importante respecto, y Catalina lo mencionó también, respecto a los días. Si ustedes miran los últimos 12 meses en la red de alimentos, por supuesto, esta estadística la tenemos para 10 años, pero no es necesaria. Si ustedes se fijan, el verde clarito son alimentos que recibimos que tienen vencimiento de más de 6 días. Luego viene en amarillo 3 y 5 días y en color naranja entre 0 y 2 días. Por lo tanto, si quedara el límite de 6 días, que nosotros también apoyamos que no quede, porque hay sistemas que nosotros ya tenemos implementados hace una década para controlar la inocuidad, las cadenas de frío y demás, si se incluye, estaríamos perdiendo, hay meses que estaríamos perdiendo 15-18% del alimento disponible. Específicamente, si ustedes miran lácteos, entre 0 y 5 días es un volumen muy importante, muy importante. Si pusiéramos el límite de 6 días, en el mes de julio, por ejemplo, hubiésemos perdido el 34% de los lácteos disponibles. Y respecto al control, ¿por qué podemos tener un buen control de que esto se consume en tiempo y forma? Por 2 razones. Una, el registro de organizaciones sociales existe hace ya 10 años, no es necesario hacer uno nuevo. Se armó por impuestos internos en el año 2010. Nosotros, de hecho, tenemos a 410, 420 fundaciones que ya operan en el registro de impuestos internos. Hay todo un sistema que funciona donde cuando una empresa de alimentos nos entrega los alimentos, viene una guía de despacho con una fecha previa a la de vencimiento, y cuando nosotros entregamos a las organizaciones sociales, ellos también firman una guía que muestra que lo recibieron antes de la fecha de vencimiento, y a través de los controles que hemos implementado en estos 10 años, podemos confirmar que los productos se consumen dentro de la fecha previa a la fecha de vencimiento. Por lo tanto, resumen de esa página, es muy importante que no pongamos ese plazo de 6 días, porque aquí pueden ver con claridad cuánta comida estaríamos echando a perder. Siguiente. Respecto de las soluciones, nosotros hemos tecnificado mucho la red de alimentos porque obviamente no podemos tener bodegas en todo el país. Los números no dan. Al fin y al cabo somos una organización social sin fines de lucro también. Entonces, los últimos 2, en el 2017 y 2018, y se implementó en el 2019, desarrollamos una aplicación que permite que todos los productores de comida, los supermercados, porque hoy hemos hablado mucho de supermercados, es clave incorporar a los distribuidores mayoristas, a los distribuidores nacionales y también a los productores. De hecho, de las 245 empresas que ya participan de la red de alimentos, muchos son productores. Las cadenas de supermercados, de hecho, son un porcentaje más chico respecto de los productores. ¿Qué hace esta aplicación? Esta aplicación, les voy a dar un ejemplo concreto porque Walmart, por ejemplo, ya tiene para fines de año vamos a estar en casi 150 supermercados Walmart habilitados, hoy hay ya 100. Por lo tanto, no es que hay que empezar a explicar a los supermercados de cero, esto ya existe y ya funciona, si no Walmart no tendría ya 100, Totus lo está implementando. Y respecto al tamaño mínimo, efectivamente uno no quiere enredar con esto a las botillerías de barrio y demás.
Pero Pronto Copec, por ejemplo, tiene muchos locales de menos de 400 metros cuadrados y ellos están participando, ya están conectados a esta aplicación. ¿Qué hace esta aplicación? Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si yo soy el supermercado 40 de Walmart en Calama y hay una fundación a 2, 5, 10 kilómetros a la redonda de ese supermercado, Walmart, y insisto, esto ya funciona desde el año pasado, el supermercado 40 de Walmart ingresa en esta aplicación, tengo 6 latas de durazno, 14 paquetes de pan y 4 kilos de harina. Lo pone en el sistema. ¿Qué hace el aplicativo este? Identifica a todas las organizaciones sociales ya registradas en impuestos internos, algo que hacemos, como dije, hace 10 años, y les manda una alerta. Pero el sistema, además, hace una cosa muy interesante. Como nosotros sabemos cuántas personas dan de comer en cada una de estas organizaciones sociales y cuántas veces por día, no le permite a la organización social, en esa zona de Calama, en este ejemplo, pedir alimentos si todavía los cálculos dan que no consumió los que había pedido la semana pasada. Y todo esto funciona de manera automática a través de este sistema que nos demoramos como 1 año y medio en construir y por supuesto hoy funciona y como digo, Walmart para mediados del año, fin de este año, mediados del año que viene vamos a estar ya en 150 supermercados, ya estamos en 100. Sigamos, por favor. Entonces, yo lo que les quería mostrar era un poquito eso, apurándome en lo que me queda. Aquí tienen una lista de todas las organizaciones sociales beneficiarias y, por supuesto, en nuestro sitio web están todas las empresas que participan también. Y sigamos, Kena. En la página siguiente, no voy a ir a todos los comentarios, pero ya se los hicimos llegar a todos ustedes. La propuesta nuestra y comentarios respecto al proyecto de ley que ustedes están considerando. Es absolutamente esencial que el artículo 12, además de mencionar los beneficios tributarios de donar o entregar alimentos, establezca la aplicación del impuesto al gasto rechazado respecto de aquellos alimentos que se destruyan en contravención a la Ley 20920, de acuerdo a lo establecido por la Ley 21210 de modernización tributaria, al modificar el artículo 31, y nos hemos tomado el atrevimiento de escribir un pequeño texto como nosotros pensaríamos en agregar a el proyecto de ley que ustedes están considerando. No voy a seguir por todos, el más importante es este punto A, y luego vienen algunos otros comentarios, entre otros el tema de los 6 días. No los quiero aburrir con esto porque sé que estamos en la hora, pero creo que para resumir, señor presidente, creemos que este sistema ya funciona hace una década. El Servicio de Impuestos Internos está íntimamente vinculado con este sistema porque se diseñó junto a ellos hace una década y creo que se pueden usar muchos de estos aprendizajes de los últimos 10 años para avanzar en este proyecto. Yo sé que se está hablando del tema supermercados, pero yo les pediría si por favor pudieran considerar no solo supermercados, sino también productores y distribuidores de alimentos en general. Sí. Si me permite, don Carlos, muchas gracias. Gracias. Podemos dar 10 minutos más, para ampliar la comisión, 10 minutos para algunas preguntas, o lo dejamos para una próxima ocasión e invitamos a nuestros invitados de hoy en una próxima ocasión para hacer el ciclo de preguntas y además invitar al director del SAC, como nos ha sugerido la señora Catalina Mex. Entendí que nos hizo una sugerencia en ese sentido. ¿Cierto, señora Catalina? A mí me gustaría, si fuera posible, señor presidente, ¿sí? Sugerir también que se cite al gerente general de Walmart, a Gonzalo Guevara, porque dado que ellos son por muy lejos la cadena de supermercados con más experiencia, como dije, ya estamos en 100 tiendas en todo Chile con ellos, sería muy interesante escuchar la experiencia que ellos han tenido en este frente. Perfecto. Entonces, vamos a dejar
estos dos personas que nos han sugerido nuestros invitados. Sí, quiero agradecer a la señora Catalina, a don Carlos y al subdirector del Servicio de Impuestos Internos. Nos vamos a invitar para una próxima ocasión, Javier, para que nos puedan responder las preguntas que se generen en el día de hoy. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la comisión, esta se levanta y quiero reiterar mi agradecimiento a nuestros invitados.